En esta oportunidad hablemos de la función óxidos básicos. Bueno, los óxidos básicos se caracterizan por su combinación entre un metal y el oxígeno. Estos reaccionan con el agua y también son generalmente sólidos cuando se los busca entre la diversidad de compuestos que existen. Para hablar de este tipo de funciones es necesario conocer la formulación general. Y pues esta, como bien te decía, se basa en la combinación de un metal y un oxígeno. Por esa razón es que obtenemos un óxido básico. A partir de esto necesitamos realizar las formulaciones, pero te voy a hablar de dos casos. Uno se va a reflejar en el caso donde los elementos tienen una sola valencia y el otro donde estos elementos tienen dos valencias. En un capítulo anterior te había indicado cómo vamos a utilizar los prefijos o las terminaciones según su número de valencias. Entonces, ahora vamos a poner todos esos conocimientos en práctica. Bien, acá tenemos un ejemplo. Litio tiene la valencia +1. Recuerda que ese más nos habla del número de oxidación. Entonces, en este caso, litio tiende a perder un electrón si se combina, es decir, como lo vamos a sumar con oxígeno, oxígeno con la valencia -2. Recuerda, este tiende a perder un electrón y este tiende a ganar 2 electrones en el momento en el que estos se combinen. Y bueno, para combinarlos vamos a proceder a lo siguiente. Este que está como un exponente, vamos a imaginar eso que se ve en la parte superior, lo vamos a trasladar a la parte inferior quedando como un subíndice. Y de la misma manera con el -2 va a ir al lado del subíndice del litio. En ese momento es donde existe un punto de neutralización, donde ambas cargas se encuentran y pierden estas cargas. Por esa razón, la fórmula final no tiene signo en la parte de los subíndices. Ahora, fíjate que acá hablemos simplemente ahora de los números. Fíjate que este 2 se trasladó como subíndice de litio y el 1, que era de litio, se trasladó como subíndice de oxígeno. El 1 se sobreentiende. Entonces, de esta manera es que logramos obtener un óxido básico del metal litio. En un momento más te enseñaré a nombrar este tipo de compuestos. Pasemos al segundo caso. En este vamos a hablar de hierro. Como tú sabes, hierro tiene la valencia +2 y +3. Es decir, tiene dos valencias, ¿no? Con cada una obtenemos compuestos diferentes. Vamos a empezar a resolver una por una. Para esta vamos a combinarlo con oxígeno. Recuerda que el oxígeno tiene esta valencia. Al realizar los intercambios correspondientes obtenemos esta fórmula. Este 2 baja acá y este al otro lado. Y observarás que tiene 2 y 2. Pero ahora en este caso resulta que tenemos en el subíndice el mismo número. Entonces lo que hacemos es simplificar. La mitad de 2 y la mitad del otro 2 resulta que es 1 y 1. Entonces la nueva fórmula nos queda de esta manera. Con 1 que se sobreentiende y aquí otro 1 que también se sobreentiende. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a combinarlo también con oxígeno. Al intercambiar sus valencias, obtenemos lo siguiente. Fíjate que este 2 pasa y se escribe aquí y este también pasa y se escribe de esta manera. Recuerda que en este caso no podemos simplificar ni en el primero ni acá, porque los subíndices tienen valores diferentes, pero acá como sí tenían, entonces se procede a la simplificación. Entonces, de este modo es que llegamos a obtener nuestras fórmulas de estos ejemplos. No olvides cuál ha sido el procedimiento, no olvides la importancia de los signos, porque recuerda que en la combinación química jamás podemos combinar elementos con la misma carga. Me refiero a que este sea positivo y este también sea positivo, o este negativo y este negativo. No va a ocurrir tal unión de enlaces. Siempre tienen que ser contrarios. Entonces, al existir esta contrariedad,
los átomos de estos elementos llegan a atraerse y al atraerse forman un enlace. En base a esos enlaces es que se forman nuevos compuestos. Bueno, ahora hablemos de la nomenclatura. Pues la nomenclatura nos ayudará a comprender cómo vamos a nombrar a estos compuestos que acabamos de formar. Y como estamos dentro de la función óxidos básicos, necesitamos conocer también cuáles son las reglas dentro de este grupo funcional. Entonces, de la misma manera voy a dividir a esta parte en dos casos. En el caso 1 es este compuesto que ya obtuvimos anteriormente. Bueno, ¿cómo lo vamos a nombrar? Para su nomenclatura tradicional utilizamos la palabra genérica, óxido, y a continuación el nombre específico, que es pues el nombre del metal, en este caso óxido de litio. Si estuviéramos hablando de calcio, diríamos óxido de calcio. Si combináramos zinc, óxido de zinc. Y así es como va dándose la nomenclatura tradicional en el caso de los óxidos básicos. Para la nomenclatura stock, básicamente copiamos lo mismo, es la misma estructura, pero acá hay una característica propia. Resulta que la valencia con la que trabajaba el litio anteriormente, que era el valor de 1, por esas razones que oxígeno ahora tiene subíndice 1, es el mismo el que vamos a colocar acá en números romanos y en paréntesis. Para la nomenclatura UPAC, el nombre del que vamos a tratar en este caso se va a organizar desde el último subíndice al primer elemento, es decir, que irá pues del final hacia el inicio. Al final está el número 1, entonces le colocamos mono, seguido del oxígeno, pero ahora recuerda que ya no es un oxígeno, sino es un óxido, ya no está solo, ya tiene un enlace. Entonces suena monóxido de dilitio, es decir, monóxido de dilitio. 1 de oxígeno y 2 de litio. Eso es lo que trata de decir, pero esta es la manera correcta de nombrar. Continuamos con el siguiente caso. Este era otro de los compuestos. Y bueno, para su nomenclatura tradicional utilizamos la misma palabra genérica, óxido, porque estamos hablando de los óxidos básicos. Pero resulta que ahora, como nuestro metal tiene dos valencias, entonces necesitamos utilizar de manera obligatoria las terminaciones oso e ico. Recuerda que oso se utiliza para la menor valencia y la otra, que sería ico, se utiliza para la mayor valencia. Como esta combinación se obtuvo de la menor valencia de hierro, entonces utilizamos la terminación oso. Y inmediatamente cuando colocamos esta terminación, se pierde la unión de, o sea, esta palabra de. Alguien diría, aquí seguramente era óxido de ferroso, y eso no existe. Cuando se coloca estas terminaciones, ese de se elimina. Lo correcto es decir óxido ferroso. Para la nomenclatura tradicional. En cuanto a la nomenclatura stock, lo nombramos como anteriormente habíamos practicado con el óxido de litio. En este caso simplemente decimos óxido de hierro, pero en números romanos colocamos el número 2, que recuerda que esta combinación se obtuvo de valor de 2 acá y también el valor de 2 en este lado, pero ambos se simplificaron, entonces por eso es que ahora nos queda 1 y 1. No debes olvidar ese aspecto, por eso es necesario conocer las valencias, porque si no conocemos las valencias no podemos darnos cuenta de estos detalles. Y vamos a pensar que era 1 y 1, y realmente hierro no tiene la valencia de 1. Así que podríamos cometer un terrible error. Bueno, para la nomenclatura UPAC, de la misma manera vamos del final hacia adelante. Bueno, como acá hay 1, decimos monóxido de hierro, también tiene 1. Alguien querrá decir monóxido de monohierro, y pues no es lo correcto, porque este prefijo de mono solo acompaña al óxido. Y bueno, cuando se presenta en el metal, no se toma en cuenta. Por eso es que simplemente se utiliza el nombre del metal. Continuamos con el siguiente ejemplo. Este fue el compuesto que obtuvimos con la segunda valencia del hierro.
Y en este caso esta valencia era la mayor. Entonces deberíamos utilizar la terminación ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Entonces lo que obtenemos ahora es un óxido férrico, perdón. Y bueno, para la nomenclatura stock, el nombre con el que vamos a proceder es óxido de hierro. Romanos 3, porque este 3 era el que estaba acá. Aquí no se simplificó nada, entonces es 3. Para la nomenclatura IUPAC, de la misma manera, vamos de atrás hacia adelante. Trióxido de dihierro. 3 oxígenos y 2 átomos de hierro. Ahí está. Ahora hay un detalle. Tú dirás, ¿por qué hay una diferencia entre ferroso? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué no simplemente es hierro? Bueno, en tu texto ya habrías notado que hay una lista de nombres de los elementos que utilizan su nombre griego o su nombre científico. ¿Por qué se da esta diferencia? Te lo voy a explicar ahora. Resulta que esta es la palabra del metal, que es hierro. Su símbolo es Fe. Tú notarás que en la mayoría de los elementos el nombre y el símbolo coinciden, es decir, que el símbolo simplemente es como una abreviación de todo un nombre. Pero en este caso, ¿a qué me refiero con esto? Te voy a explicar que el elemento litio, por ejemplo, su símbolo es Li. L está dentro de la palabra litio y también está dentro de esa palabra. A eso me refiero. Y fíjate que en el caso de hierro no es así. E sí está dentro de la palabra hierro, pero F no. Entonces, cuando encontramos este tipo de diferencias, sí o sí necesitamos recurrir a su nombre científico, a su nombre de descubrimiento. Y bueno, en este caso, el nombre es ferrum y con este sí coincide Fe. Fíjate también que le marqué de otro color a las últimas letras U y M. Las marqué porque justamente esas son las que vamos a cambiar con las terminaciones oso e ico. Este tipo de casos funcionan y se deben tomar en cuenta cuando los elementos tienen dos valencias en adelante. No así para los elementos que tienen una sola valencia. Entonces, dejándote claro este aspecto, voy a proceder a lo siguiente. Después de realizar nosotros nuestra formulación y nuestra nomenclatura, es muy importante realizar el balance. ¿Qué es el balance? Pues el balance simplemente consiste en igualar las cantidades de una ecuación química. Y aquí te quiero detallar algo muy importante. Hace un momento, cuando nosotros hicimos el intercambio de valencias, el oxígeno no tenía un subíndice 2. Recuerda que este 2 estaba arriba y tenía una carga. Pues resulta que en ese momento era un intercambio de valencia. Ahora, como queremos realizar un balance y ya conocemos al compuesto final, procedemos a escribir la ecuación química de manera molecular. Es decir, litio es un metal, lo escribimos como metal. En cambio, oxígeno no es un metal, oxígeno es un gas. Y como es un gas, tiene el subíndice 2. En cambio, litio, como era un metal, tiene el subíndice 1. Entonces, a eso es lo que ahora vamos a acoplarnos para el momento en el que nos toque hacer los balances. Ahora, estos balances también, aparte de que se basan en una ecuación química, se utilizan porque se debe a aplicar la ley de la conservación de la materia, que nos dice que nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y pues acá tenemos y utilizamos una cantidad específica de átomos para cada elemento. Eso significa que en el momento en el que han hecho su intercambio, como en el caso anterior, estos no deberían perder su cantidad de átomos. Entonces, para eso se debe balancear. Para eso vamos a añadirle nosotros unos números. Estos números deben estar siempre delante. Estos no pueden estar en medio de un compuesto ni atrás. Deben estar delante. Estos números se llaman coeficientes numéricos.
Entonces, en base a esto vamos a proceder. Esta parte que está anterior a la flecha se denomina reactivos y lo que está después de la flecha se denomina producto. Es necesario conocer esas partes de la ecuación química porque a partir de esto es que vamos a practicar constantemente todo lo que concierne a las funciones químicas y en un momento te darás cuenta de por qué es necesario diferenciar estos aspectos. Bueno, vamos a organizarnos una tabla. Fíjate que yo armé esta tablita donde diferencio a los reactivos y diferencio a los productos. Voy a organizarlo de esta manera y voy a colocar siempre en primer lugar al oxígeno, en este caso porque es el radical con el que voy a obtener un óxido básico, entonces ese es el que siempre debe ir ahí y posterior a eso el metal o el no metal, dependiendo del tipo de función. Bueno, en este caso es el oxígeno y el metal. En la parte de los reactivos yo debo multiplicar el subíndice con el número que se encuentra delante de cada parte de los compuestos o elementos. Por ejemplo, para el oxígeno en la parte de reactivos, busco, aquí está el oxígeno, parte de reactivos. Busco y fíjate, tengo acá el número 1 y aquí tengo el subíndice 2. Esto significa que debo multiplicar 1 por 2, como está acá, 1 por 2, para obtener 2. De la misma manera hago en los productos, donde está el oxígeno, aquí. Entonces, multiplico 1 por 1, 1 por 1, 1. Luego paso al litio. Litio en los reactivos, 1 por 1, 1. Litio en los productos, 1 por 2, 2. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tabla? Resulta que el objetivo de esta tabla es que estos números sean los mismos en cada elemento. Me refiero a que si estoy hablando de oxígeno, el número resultante en los reactivos debe ser el mismo número en los productos. Y te fijarás de que no es así. Entonces debemos empezar a practicar lo que es el balance. Y para esto necesitamos ir multiplicando números y números y este método se llama el método del simple tanteo, pues lo vas a utilizar mucho en adelante, así que vamos a empezar a practicar. Volví a armar mi tablita, pero en este caso voy a resolver primero al oxígeno del reactivo. Nuevamente, 1 por 2, 2. Y fíjate que antes de pasar al producto, yo necesito que sí o sí me salga un 2 y no un 1, porque acá si multiplico 1 por 1 me sale 1. Así que necesito hacerle un cambio. ¿Y en qué consiste el cambio? Le voy a añadir un coeficiente 2. Al añadir este coeficiente, lograré que este se reparta para el oxígeno y también se reparta para el litio. De esta manera funcionan los coeficientes que se encuentran delante de los compuestos y pues voy a poder multiplicar. Vuelvo al ejemplo. Me voy a concentrar en el oxígeno. En el oxígeno aquí está. Entonces, como sé que se reparte, voy a multiplicar 2 por 1. Aquí está 2 por 1, 2. Paso al siguiente caso. Litio. Litio 1 por 1 en los reactivos me daba 1. Pero recuerda, después de que aumente este 2 le va a afectar también al litio que se encuentra en el compuesto. Entonces, si multiplico 2 por 2, ¿cuánto tengo? 2 por 2 tengo 4. Eso significa que acá necesito aumentarle el número 4. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 4 por 1, 4. Y fíjate, y lo resalté también, los números quedan iguales, tanto en la cantidad de reactivos como en la parte de los productos para el oxígeno y estos para el litio. Entonces, nos podemos poner contentos y vamos a pasar a resolver los otros dos ejemplos. Entonces, para este caso simplemente practiquemos. Yo acá tengo 1, 1, acá tengo 1 y le aumenté un 2, ¿no? Ahora tengo 2 por 1, 2. Eso significa de que acá también tengo que aumentar un 2. Ahí está. Si aumento un 2, ya tengo 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Hierro ya está igualado. Ahora con oxígeno. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2.
parece que ya está igualado, así que vamos a escribir nuestra tablita para no olvidarlo. Y sí, nos sale todo lo que habíamos indicado. Recuerda que primero debemos igualar a los oxígenos. Entonces, ahí está. 1 por 2, 2 por 1. Para hierro también, nos queda 2, 2, 2. Pasemos al siguiente. Igualemos al oxígeno, no olvides ese detalle. ¿Por qué vamos a igualarlo? Porque acá fíjate que solo teníamos 2 átomos de oxígeno y aquí teníamos 3. Entonces necesitamos aumentarle un número. Por eso es que este método se llama el método del simple tanteo. Tienes que tantear a los números hasta que salga uno que te pueda dar. Entonces, más adelante, en los siguientes grados, tú vas a conocer un tema, un contenido donde te enseñaré a detallar, a utilizar distintos métodos para hacer algo más directo. Pero para eso también serán un poquito más complejos. Y empecemos desde agua. Entonces, para el oxígeno tengo 3 por 2, 6. Entonces, a este oxígeno, ¿qué número le puedo multiplicar para también obtener 6? Bien, resulta que es 2. 2 por 3, 6. Pero ahora, ¿qué pasa con el hierro? Resulta que como aumenté este número 2, ahora lo nuevo es 2 por 2, 4. Entonces, tengo que aumentarle sí o sí el coeficiente 4. Entonces, nuestra tablita queda de la siguiente manera. Así que tú puedes ir desarrollando este tipo de ejercicios en tu texto. En el libro tienes todos estos casos, unos donde solo te pide el nombre, otros donde solo te pide la fórmula, en otros donde solo te pide la nomenclatura, en otro donde te pide la formulación, en otro donde te está pidiendo ya este método de balance. Entonces no es tarde para comenzar y aprender.